Amados, estoy convencido que estamos viviendo en tiempos que son verdaderamente sorprendentes, verdaderamente maravillosos. Como género humano hemos conseguido logros que son realmente sorprendentes. Personas de otras épocas estarían profundamente sorprendidos por las cosas que hemos podido lograr. Hoy en día estoy una vez más convencido. Estos son tiempos maravillosos. Y al mismo tiempo, hermanos, eh, es, estos son tiempos de un contraste o de contrastes bastante tristes. Existen gran disparidad en diferentes áreas de las actividades humanas, pero para mí el contraste más triste, la disparidad más grande, es que vivimos vidas que están verdaderamente ocupadas. Es increíble, es sorprendente qué tan ocupados nos encontramos con todo lo que tenemos que hacer, ¿cierto? Todas las cosas buenas, trabajo, familia, deportes, entretenimiento, todo lo que tenemos que hacer en nuestro perseguir una mejor calidad de vida. Estamos motivados, nuestro corazón está motivado a buscar una mejor vida para nosotros, para nuestras familias, nuestras comunidades. Y al mismo tiempo que estamos tan ocupados, vivimos esta vida de una manera muy casual. No nos tomamos momentos, no nos tomamos tiempo para detenernos y vivir esta vida de una manera con más propósito. Y ese es el contraste, pareciera que lo estamos haciendo, pero realmente no, hermanos. A pesar de nuestro éxito, a pesar de la aprobación que podríamos recibir de la cultura, a pesar de nuestras propias emociones, no nos detenemos y nos hacemos este tipo de preguntas. ¿Cuál es la motivación de mi corazón? ¿Qué es lo que realmente me mueve a mí a hacer lo que estoy haciendo? Somos gente motivada, pero no nos preguntamos la raíz de esa motivación. Somos gente con pasión, somos gente determinada, pero no cuestionamos la motivación de nuestro corazón, hermanos, como deberíamos de hacerlo. Y aún una pregunta más penetrante es, ok, ¿quién recibe la fama de lo que hacemos? ¿Quién está en el centro? ¿Quién está en el spotlight, como decimos en inglés, de las cosas que vienen como resultado de nuestras acciones, de nuestros actos? ¿Quién es realmente? Estos, hermanos, son preguntas que debemos de hacernos constantemente, porque tenemos un problema y ese problema es nuestro propio pecado. Estamos en Eclesiastés capítulo 4. Este capítulo se enfoca en lo que yo le he llamado la condición humana. Describe situaciones que, si las leemos de manera aislada, son en extremo tristes y desalentadoras. Pero recordemos que ese es el propósito de Salomón, movernos hacia esa esquina, podríamos decir, acorralarnos para que nos hagamos este tipo de preguntas, para que vivamos la vida de una manera más intencional, que estemos más conscientes de la realidad. Y en este caso, los versículos del 4 al 6, hermanos, el mensaje de estos versículos tienen este propósito, que nosotros, con la ayuda de el Dios Trino del universo, podamos nosotros desear cada vez más tener un corazón motivado de tal manera que refleje el corazón mismo de Dios y que a la vez seamos nosotros formados por ese corazón, por el corazón de Dios. Reflejar el corazón de Dios, tener el corazón del Señor, eso es lo que debemos de desear después de escuchar este mensaje. Ese es el propósito que tienen los versículos del 4 al 6 del capítulo 4 de Eclesiastés. Hermanos, pongamos este propósito en las manos del Señor. Supliquémosle ahora, a través de la oración humilde, que que Dios, el Espíritu Santo, cumpla este propósito en nosotros ahora. Por favor, oremos juntos. Nuestro Dios, venimos a ti y te suplicamos, Padre,
Envía una vez más tu Espíritu, Santo Espíritu, una vez más desciende. Señor, muéstranos una vez más a Cristo Jesús claramente. Ayúdanos, Señor. Necesitamos de ti. Nuestras vidas están tan ocupadas, estamos tan distraídos, Señor, que es muy, muy fácil, nuestro Señor, olvidarnos de lo que realmente motiva nuestras acciones. Danos humildad, danos sabiduría, danos prudencia, Señor. Pero sobre todo te suplicamos, danos el deseo de ver nuestro corazón ser transformados, que refleje el tuyo y que sea formado, Señor, de tal forma que sostengamos nosotros los mismos valores, tengamos los mismos deseos. Gracias, Señor. Eres bueno y misericordioso. Ayúdanos una vez más. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Recientemente, hermanos, hubo una gran conmoción en las redes sociales, particularmente en Instagram, porque una persona muy famosa, una atleta muy famosa, regresó a las redes sociales, a Instagram, regresó a compartir con nosotros los momentos de su vida. Hace 2 años esta persona decidió que se iba a tomar un break, que no iba a estar participando en compartir a través de Instagram. Y en ese momento mucha gente se preguntaba qué estaba pasando con ella. Una vez más, una persona famosa, muchos logros a nivel olímpico, una gran persona. Y esta semana nos avisó que iba a estar de regreso y todo el mundo está celebrando y todo el mundo está contento y la persona se ve como que está realmente disfrutando la vida. En uno de sus posts, en una de sus publicaciones, de sus primeras publicaciones después de estar fuera casi poco más de 2 años, esta persona dijo algo así como: cuando hay algo que se siente bien para ella, cuando hay algo que se siente bien para mí, no me detengo a hacer preguntas, simplemente lo hago. Y estoy parafraseando y obviamente traduciéndolo del inglés al español, pero esta, hermanos, es una actitud bastante común, bastante aceptada. Si se siente bien, hazlo. Algunos de nosotros podríamos decir, bueno, eso es un tanto riesgoso y tal vez habría de agregarle algo más, ¿cierto? Hay que tener cuidado con este tipo de actitudes. Y algunas personas podrían decir, ok, si se siente bien y es justo, entonces lo voy a hacer. Si se siente bien y no estoy lastimando a nadie, entonces lo puedo hacer. Le agregamos algo que pensamos nosotros mitiga el problema de seguir ciegamente lo que uno siente. Pero al final de cuentas, lo que estamos nosotros afirmando es que nuestras emociones están a cargo. Que lo que nosotros sentimos no solamente es la manera de interpretar la realidad, lo que nosotros sentimos es la realidad. Y obviamente, hermanos, sin apasionamientos podemos empezar a ver algunos problemas con esa actitud de enfrentar la vida pensando que nuestras emociones no solamente nos dicen qué es lo que está pasando, nuestras emociones son la mejor guía que podemos tener para determinar nuestras acciones. Otra manera de determinar nuestras acciones es ver lo que la cultura o lo que nuestras preferencias culturales dicen al respecto. Buscamos la aprobación de lo que nosotros mismos valoramos, lo que yo llamo nuestras preferencias culturales, y cuando nos dice la cultura a nuestro alrededor, nuestra propia cultura, cuando nos dice, hey, lo estás haciendo bien, ahí la llevas, qué bueno, hooray, estás haciendo un muy buen trabajo. Lo que estamos nosotros diciendo entonces es de que son nuestras preferencias las que están a cargo, que nosotros somos motivados y nuestras acciones son determinadas y evaluadas en base a lo que nosotros creemos es lo correcto. Nuestra propia, llamamos
cosmovisión. Vivir de esta manera, hermanos, es lo que yo llamo vivir de una manera casual, porque lo que estamos haciendo es evitando la realidad. Este es un gran contraste que existe en la vida. Estamos súper ocupados, somos súper motivados al trabajo duro, nos gustan las cosas buenas. Estamos nosotros deseosos de prosperar, de ser mejores, de adquirir una mejor situación en nuestra vida, muchas veces pensando lo que vamos a dejarle a nuestros hijos o a la posteridad, y al mismo tiempo no nos detenemos a cuestionar lo que está sucediendo en nuestro corazón, lo que está pasando realmente adentro de nosotros, lo que está realmente sucediendo a nuestro alrededor. Este es un gran contraste y es mi opinión, es un contraste bastante triste. Estamos súper ocupados, estamos progresando bastante y al mismo tiempo no nos tomamos la diligencia de cuestionarnos qué es lo que realmente está sucediendo. Hermanos, a pesar de lo que nuestras preferencias culturales digan al respecto, a pesar de lo que nuestras emociones nos estén diciendo, debemos de cuestionar qué es lo que motiva a nuestro corazón. Debemos de preguntarnos, ¿cuál es la fuerza que nos está moviendo y en qué dirección nos está moviendo? Cuando leemos los versículos del 4 al 6 del Eclesiastés, y cuando lo leemos superficialmente, podríamos pensar que nuestras preferencias culturales, hablando ahora de nuestra nación, y el Eclesiastés están de acuerdo, porque pareciera que estos versículos hablan sobre estar motivados, tener una pasión, trabajar duro y evitar el ser perezoso. Podría interpretarse así, a pesar de que en la mayoría de nuestras traducciones, y estoy leyendo aquí, de hecho estoy leyendo de la versión estándar en inglés y traduciéndolo al español, dice, entonces vi que todo el trabajo, toda la labor y toda la habilidad en el trabajo vienen de la envidia del hombre que tiene por su semejante. Y aquí la palabra clave es envidia. Envidia es la motivación de este trabajo y de esta habilidad que el hombre está haciendo. Y es interesante, hermanos, porque esta palabra envidia puede traducirse de una manera correcta, puede traducirse de una manera positiva. Una manera de traducirlo sería, lo que motiva al hombre es la competitividad. Hay un hombre que ve a su prójimo y el hombre decide, quiero ser mejor que mi prójimo. Mi prójimo es muy bueno, pero yo quiero ser mejor. Que esta competitividad es lo que motiva al ser humano. Entonces, si está una persona que es muy buena, digamos, jugando fútbol, soccer, y ve a otra persona que es mejor que él, entonces esta persona se motiva para trabajar todavía más, para esforzarse. Puede ser, hermanos, es cierto que se podría traducir así. Y una vez más, pareciera que estos estos 3 versículos están de acuerdo o están en sintonía con lo que nuestra cultura aquí en los Estados Unidos acepta y aprueba. Dice la persona necia que no quiere trabajar, termina comiendo su propia carne, termina arruinándose a sí mismo. Es mejor tener una mano llena de tranquilidad que 2 llenas de trabajo y perseguir al viento. Querer acorralar al viento. Y una vez más, en la superficie suena que sí. Es algo que, todos estamos de acuerdo. El problema es hermanos. El problema para este tipo de interpretación de que realmente es algo positivo de lo que está hablando, que Salomón está diciendo la motivación correcta del corazón humano es la competitividad, y en este país, en los Estados Unidos, creemos que eso es correcto. El problema es el contexto. Si leemos solamente esos 4 versículos, podríamos caer en esos 3 versículos, podríamos caer en el error
de malinterpretarlos, necesitamos abrir el lente, podríamos decirlo así, y considerar primero todo el capítulo 4, después consideramos todo el libro del Eclesiastés, y después consideramos todo el Antiguo Testamento y después todo el Nuevo Testamento. Esa es la manera correcta de interpretar la Biblia. No podemos aislar un pedazo solamente y crear una doctrina en base a un solo pasaje. Necesitamos la confirmación de todas las escrituras. Y si usted cree que esto requiere mucho trabajo, usted está en lo correcto. Es necesario hacer este trabajo para entender lo que el Señor realmente nos está diciendo. No solamente es el contexto el problema es el enfoque. La palabra que aquí se traduce como envidia puede ser traducida como pasión, como deseo, como una emoción muy profunda y fuerte. Hermanos, en otras partes de las Escrituras nos damos cuenta que cuando está dirigida hacia Dios es algo correcto, pero cuando está dirigido hacia los humanos, cuando está enfocado en los humanos o particularmente en uno mismo, por lo que siente por otra persona, no es algo positivo. Ese es el problema. ¿Quién está en el centro de la atención? ¿Quién recibe la honra? ¿Quién recibe la fama? Y en este caso es el individuo que tiene envidia por su prójimo. Aunque el resultado sea un trabajo lleno de habilidades, un muy buen trabajo. Hermanos, puede parecer algo bueno ser motivados, tener ese empuje, puede ser algo muy bueno, pero debemos de cuestionar nosotros las motivaciones de nuestro corazón. ¿Por qué, hermanos? Porque tenemos un serio problema y ese es nuestro pecado. Tenemos que nosotros preguntarnos, y hermanos, cuando tenemos la motivación equivocada, nuestro pecado, entonces no tenemos satisfacción, no satisfacción real. Podemos pretender, pero usted sabe de lo que estoy hablando. Cuando usted está a solas, cuando realmente cree que está a solas, esa incomodidad que siente, esa preocupación que siente, ese es su alma diciéndole, no estoy satisfecha. Y no solamente no tenemos satisfacción, hermanos, nosotros experimentamos una frustración profunda, una frustración, hermanos, que es destructiva. Por eso tenemos que preguntarnos, ¿qué es lo que me está motivando? Para que nos demos cuenta de la realidad. Cuando no hacemos estas preguntas, nuestro pecado florece y más estamos desatisfechos y más estamos frustrados y caminamos más y más en esta destrucción de la que habla el versículo 5. Tenemos este problema, hermanos. Perdón, en la parte donde dice el necio que no quiere trabajar. El necio no quiere trabajar y come de su propia carne. Está hablando de esta persona que es necia, no sabe, no conoce la realidad, dobla sus brazos. No, yo no voy a hacer nada. Está hablando del buen trabajo. ¿Y qué es lo que sucede? Dice que termina comiendo su propia carne. Termina siendo destructivo, nociva esa actitud para él mismo, porque es necio, porque no sabe realmente lo que está sucediendo. Si traduzco literalmente de este texto, dice, el tonto no sabe lo que está sucediendo, se niega a trabajar de la manera correcta y sufre esta frustración destructiva. El enfoque continúa siendo el mismo. Y lo interesante, hermanos, es que esta actitud orgullosa de doblar los brazos, decir, no voy a hacer las cosas como me dicen o lo voy a hacer como yo quiero, nos explica realmente las implicaciones de nuestro orgullo. ¿Cómo es que nuestro orgullo, cómo es que nuestro pecado, motivando nuestro corazón obviamente la manera equivocada, hermanos, termina trabajando en contra nuestra?
El no contemplar, eso es lo que estoy diciendo, el no contemplar la realidad, hermanos, termina destruyéndonos, termina trabajando en contra nuestra. El no ser intencionales en preguntarnos cuál es la motivación de nuestro corazón, terminas, hermanos, no solamente dándonos una disatisfacción, no solamente estando insatisfechos, pero realmente es una frustración destructiva lo que resulta de esta vida casual, el de no contemplar la realidad. Y en este momento, hermanos, del mensaje podríamos nosotros preguntarnos, wow, o podríamos estar diciendo, wow, Alex, I mean, solamente quiero tener mis ahorros, solamente quiero tener para el retiro. ¿Qué tiene de malo tener una buena casa o un buen carro o un buen trabajo? ¿Acaso no lo merezco? Podremos preguntarnos. ¿Acaso no tengo, y esta es una de nuestras palabras favoritas en esta nación, acaso no tengo yo el derecho de tener estas cosas? ¿Qué pasa con, what about me? ¿Qué onda conmigo? ¿Qué pasa conmigo? Es muy interesante. Podemos nosotros pensar que, perdón, estas son preguntas válidas, pero estas preguntas realmente, hermanos, todavía no nos llevan hasta la profundidad que debemos de ir para ver qué es lo que está sucediendo en nuestro corazón. Hace poco, esta semana hubo un incidente, no recuerdo exactamente el lugar, pero sucedió en la ciudad, pero sucedió en un McDonald's. Llegó un hombre y a ordenar algo. Sucedió aquí en Georgia, de hecho. Él trabaja para un sheriff de aquí en algún lugar aquí en el estado. Es mecánico, un mecánico, arregla las patrullas de los sheriffs, del sheriff. Y el hombre llegó, iba a ordenar algo y había una persona que trabaja en McDonald's hablando en español con otras personas. Y el hombre se enojó. Y le dijo a la persona, le dijo, ¿por qué no hablas en inglés? Tienes que hablar en inglés. Aquí, estos son los Estados Unidos, aquí hablamos en inglés. Y después dijo esto, que es la parte interesante para mí. Le dijo, ¿tú qué es lo que has hecho? Le preguntó el cliente, el mecánico, a la persona que trabaja en McDonald's, que estaba hablando en español. ¿Tú qué has hecho por este país? Dice, yo he trabajado por este país. Yo me he esforzado por este país. En otras palabras, está diciendo, yo merezco estar aquí. Y le pregunta, ¿tú qué has hecho? Lo único que hiciste fue venirte en una lancha y llegar aquí. El hombre no sabía que la muchacha era una mujer joven. La muchacha nació en San Francisco y sus padres emigraron legalmente de Sudamérica. Y mi punto es este, hermanos. Mi punto es este. Que creemos que nos lo merecemos. Creemos que me merezco hablar de esta manera. Creemos que me merezco esta actitud. Y no es exclusiva de este hombre. La verdad es que no. Una vez más, seamos sinceros y hagamos estas preguntas. ¿Cuál es la motivación de mi corazón? Obviamente la motivación de este hombre es el mismo. Y la motivación nuestra es nosotros mismos. Tenemos nosotros que cuestionarnos. Porque si no tenemos nosotros, no vamos a disfrutar y vamos a pasar esta frustración. Y por eso cuando hacemos estas preguntas, ok, ¿qué tal yo? ¿Acaso no lo merezco? ¿Acaso no tengo derechos? Hermanos, todas estas son buenas preguntas y es un buen principio. Sigamos adelante. Es un buen inicio. Sigamos haciéndonos estas preguntas y veamos el estándar correcto, no nuestras emociones, no nuestras preferencias culturales. Veamos a aquel quien ha sido el único verdadero ser humano que ha permanecido de esta manera, que no ha sido corrompido por el pecado. Adán y Eva fueron verdaderos seres humanos y cayeron. Nuestros padres cayeron y su naturaleza se corrompió. Pero tenemos al verdadero Adán. Tenemos al verdadero Israel, quien es Jesucristo mismo. Dios
en la carne, hermanos. Ese es el estándar al cual nosotros tenemos que ver, a través del cual, con el cual nosotros debemos de medir la motivación de nuestro corazón. Hermanos, porque cuando contemplamos el hecho de que Dios mismo se hizo hombre como nosotros, sin pecado, para demostrar quién es Él, para demostrar nuestra condición y hacer algo al respecto, hermanos, entonces este evento que llamamos nosotros la encarnación remueve, absolutamente destruye todos nuestros reclamos de que tenemos nosotros la razón de comportarnos de cierta manera porque nos lo merecemos. Creemos que tenemos este derecho que realmente no lo tenemos. Creemos que tengo el derecho de ser mejor que tú. Yo creo que tengo ese derecho porque yo trabajo más, porque yo me esfuerzo más, porque yo. Y por eso yo tengo la razón, y por eso te puedo hablar de esta manera, y por eso puedo decir esto, por eso puedo juzgar por ti, por eso puedo determinar qué va a pasar con tu vida. Y aunque no, hermanos, lo hagamos, podríamos decir, Alex, yo nunca he dicho eso, nunca lo sé. Ese no es el punto. El punto es de que existe dentro de nuestro corazón esta inclinación a pensar que tenemos el derecho de ser orgullosos. Yo lo he conseguido, me lo merezco, nadie puede quitármelo. Pero cuando contemplamos la encarnación, Dios mismo descendió. Dios mismo. Jesucristo es Dios mismo. Y sin embargo, para la gloria de su nombre, para que quede bien claro que no hay otro Dios sino Él, y también para tu beneficio y mi beneficio, Dios mismo se sujetó a la humillación que es estar entre nosotros. ¿Cuál es el derecho que tiene Dios? ¿A qué tiene derecho? A todo, a recibir toda la gloria y toda la honra, y toda la alabanza y toda la adoración. ¿A qué tiene derecho Dios? A todo. Él ha creado todo. Él es el dueño de todo. Él sostiene todo. Y sin embargo, Él se vació de lo dejó a un lado esta gloria, esta honra que Él merece y vino entre nosotros. No a regañadientes, hermanos, no porque no le quedaba otra opción, entre comillas. Lo hizo ¿por qué? Porque Él quiso hacerlo. Porque era su deseo decir, no hay otro Dios. Aquí está la prueba absoluta, total, completa. No hay otro Dios como yo. Nadie más haría esto. Nadie más lo ha hecho. Nadie más lo va a hacer. Y Él, al condescender, vino a resolver nuestro problema del pecado. Entonces lo hizo para su gloria, para nuestro beneficio. Cada vez, hermanos, que nosotros sentimos esa jale, ese empuje de nuestro orgullo, cada vez que lo sintamos, hermanos, tenemos que voltear y ver a la encarnación para que podamos nosotros tener los pies sobre la tierra realmente, para que podamos contemplar la realidad realmente, para que nosotros podamos cuestionar la motivación de nuestros corazones. Lo hizo para su gloria, para nuestro beneficio. Salomón nos dice, nos da una pista de esto. Aquí en la segunda parte del versículo 6, perdón. Cuando dice, y en esta traducción que tengo habla sobre tener las manos llenas. Cuando dice, es mejor tener una mano llena de tranquilidad que tener dos manos llenas de trabajo y estar buscando acorralar el viento o estar persiguiendo el viento. Lo que nos está diciendo Salomón, hermanos, es que el tener las manos llenas, el tener éxito de acuerdo a lo que está sucediendo, de acuerdo a nuestra cultura, de acuerdo a nuestras emociones, eso no es suficiente.
Cuando hacemos esto, hermanos, y estamos persiguiendo al viento, en otras palabras, cuando estamos siguiendo, tenemos resultados buenos, pero nuestra motivación es la incorrecta. Estamos siendo motivados por nuestro orgullo, nuestra idolatría, nuestro pecado. Hermanos, eso no es lo correcto. Eso no es lo que nos va a satisfacer. La negación de lo contrario es lo que debemos de ver. La motivación correcta de nuestro trabajo debe de ser evitar algo tan absurdo como perseguir el viento. Tenemos que evitar lo que nuestras emociones y nuestras preferencias culturales puedan decirnos de primera instancia. Por eso necesitamos, hermanos, ver la encarnación. Necesitamos considerar a nuestro Señor Jesucristo, Dios el Hijo, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Él nos muestra lo que es realmente ser humanos. Él lo demuestra. Las acciones de nuestro Señor Jesucristo, con mucha frecuencia, hermanos, nosotros los ponemos a un lado diciendo, bueno, es que Él es Dios. Y ciertamente Él es Dios, pero Él es al mismo tiempo 100% Dios y 100% hombre. Debemos de ver a Jesucristo en su humanidad como la guía para nosotros. Él nos ha dado este ejemplo en su encarnación. Él nos demuestra lo que realmente significa ser un humano. Lo que es tener la motivación correcta, lo que es ver esta vida en la realidad. Él nos da este ejemplo. Nuestro Señor Jesucristo nos muestra lo que quiere decir ser un humano. ¿Cuál debe ser la motivación de nuestro corazón? Pero no solamente hace eso, hermanos. No solamente nos dice, hey, aquí está el ejemplo y a ver cómo le hacen. No. Nuestro Señor vivió una vida perfecta. Por ende, es nuestro reemplazo perfecto, tomó nuestro lugar, fue el sacrificio perfecto para que nosotros pudiéramos ser reconciliados de regreso con Dios. Es lo que se llama la propiciación de nuestros pecados. Y los beneficios de esa obra del Señor Jesucristo: perdón de pecados, reconciliación con Dios, adoptados por Dios, coherederos con Jesucristo. Todos estos beneficios, por la gracia del Señor, son aplicados a nosotros por Dios el Espíritu Santo. Dios el Espíritu Santo entonces nos habilita, nos da el poder para seguir el ejemplo que el Señor nos ha puesto. El corazón de nuestro Señor Jesucristo tenía la motivación correcta como ser humano. Él es nuestro ejemplo a seguir y Dios el Espíritu Santo nos da el poder, la habilidad, el deseo, la inclinación para hacerlo. Hermanos, el propósito del Señor no es de que deseemos menos, porque esta es con frecuencia la idea, ¿cierto? Y es la idea equivocada. Es un error común. Al principio de la primera parte del capítulo, sigo diciendo capítulo, del versículo 6, es mejor tener una mano llena de tranquilidad que dos manos llenas de trabajo y seguir al viento. Una mano llena en lugar de tener dos manos llenas, eso es mejor. Es mejor tener poquito para estar tranquilos. Lo que importa es la salud, ¿cierto? Y muchas veces pensamos, ese es el mensaje de la cristiandad, que debo de satisfacerme con menos, que debo de desear menos, tengo que estar en el equipo que siempre está perdiendo. Eso es lo que creemos con frecuencia, hermanos, pero no es así. No es así, es exactamente lo contrario. Jehová nos está diciendo, contempla toda la realidad. No le creas a tus emociones, no le creas a tus preferencias culturales, no le creas a tu idolatría, a tu orgullo. Cuestiona las motivaciones de tu corazón. No es para que nosotros deseemos menos, al contrario, es para que al hacer todo esto, recibiendo el poder del Señor, nosotros podamos ser satisfechos solamente con aquel quien es glorioso y eterno. Ese es el propósito, hermanos. Que realmente deseemos nosotros ser humanos completos.
reales. Y un ser humano completo y real solamente es satisfecho con aquel quien es glorioso y eterno. El Señor Jesucristo nos muestra entonces la motivación correcta y nos reconcilia de regreso al Señor para que nosotros podamos seguir ese ejemplo. Amados, en humildad arrepintámonos. Hagámonos estas preguntas. Cuestionemos nuestro corazón, hermanos. No, perdón por la expresión, pero no brinquemos a la primera, no inmediatamente. Esto es lo que se siente, ¡pum! Esto es lo que voy a hacer. ¿Cuál es la motivación de mi corazón? ¿Quién está realmente en el centro de la atención? ¿Quién recibe el honor? ¿Quién recibe la fama como resultado de mis acciones? Hermanos, con humildad, pidámosle esto al Señor en oración. Digamos, motiva, Señor, mi corazón para que se acerque más al tuyo. Motiva, Señor, mi corazón para que mi corazón se acerque más al tuyo. Y hermanos, es inevitable, mientras más cerca está nuestro corazón del Señor, más el Señor lo va a ir transformando. Funciona como los imanes, como los magnetos, ¿cierto? Tenemos un imán, un pedazo de hierro, lo acercamos, las moléculas de hierro se alinean y se magnetizan. ¿Recuerdan sus clases de física? Eso es lo que sucede, nos acercamos porque Él nos habilita a acercarnos, no porque nosotros seamos muy buenos. De hecho, el Señor se acerca a nosotros, nosotros queremos verlo más, nos acercamos a Él motivados por el Espíritu Santo y entonces el Señor induce en nosotros cada vez más santidad, cada vez una inclinación más fuerte, cada vez una motivación más fuerte a hacer las cosas aquí y ahora a la semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Pidamos esto al Señor. Y hermanos, para poder hacer esto, para poder orar de esta manera, para poder desear de esta manera, el Señor obra en nosotros y el Señor provee para nosotros. Vengamos ahora a la mesa del Señor a participar del sacramento de la Santa Comunión para recibir su gracia que nos permita responder en humildad y arrepentimiento a este mensaje. En la mesa del Señor, esto es lo que toma lugar. El Señor nos motiva, el Señor nos da de su gracia. Y nuestro corazón se acerca al corazón de Él. Él se acerca a nosotros, nuestro corazón se acerca al de Él. Esto es lo que sucede. Entonces, hermanos, vengamos en arrepentimiento humilde a su mesa. En esta su mesa, Él es el centro de la atención. Nuestro Redentor que es misericordioso. Dios el dador que es generoso. Jehová, quien está lleno de gracia hacia nosotros. Amados, que el Señor les bendiga y les guarde. Que esta semana el Señor pueda permitirnos, que Él nos ayude a considerar las motivaciones de nuestro corazón y que Él nos dé la motivación correcta. Bendiciones.